Hola, el Señor te bendiga, te saluda Elías Anacondia y estamos contentos. Es un gusto estar en contacto y estar en vivo a través de este video. Estaremos hoy un invitado especial, el pastor Hugo Basile, quien está en la Carpa y Liberación hace más de 20 años, junto al Ministerio de Mensaje de Salvación y mi padre. Así que con expectativa, ahí preparados, las preguntas que haya pueden ir anotando, vamos a estar tratando de responder. Sé que no podemos responder todas por el tiempo, pero bueno, vayan ahí enviando preguntas. Tenemos ya 2 o 3 de la semana pasada, estamos trabajando en esto y bueno, creemos que Dios se va a glorificar, que va a ser algo lindo que Dios va a estar haciendo en este tiempo. Así que mientras Hugo se conecta aquí, esperamos, hacemos un poco de tiempo. Y bueno, lo que vayan surgiendo las preguntas, vayan ahí conectándose. Si también tienes amigos, gente conocida, compártele este link para que bueno, puedan estar viendo y aprendiendo y sobre todo escuchando de un hombre de Dios, Pastor Hugo Basile, un amigo que trabaja, como les comentaba, de hace más de 20 años en la área de la liberación, de la sanidad interior, que es tan necesaria, que como hijo, como hija de Dios, poder aprender a caminar en ellas y poder realmente también usarlo para bendecir a otras vidas, para que poder nosotros y otros puedan caminar en libertad. Ese es nuestro sentido, esa es nuestra carga, ese es lo que queremos impartir y compartir en este tiempo y de tanto tiempo y años de haber invertido horas con gente, con personas, poder llevarlo delante de ustedes, sus casas así donde están y poder aprender, poder empezar y comenzar y continuar caminando en este proceso como hijos e hijas de Dios y caminar ciertamente en libertad. Así que sin más, aquí esperamos que se vaya conectando y ahí está. Dios. ¿Cómo estás, Hugo? ¿Cómo están? El Señor les bendiga. Aquí muy bien, gracias a Dios. Qué bueno. Bueno, hoy tenemos una noche preciosa, espectacular. Vamos a estar compartiendo y respondiendo preguntas acerca de la libertad en Jesucristo. ¿Ven? Y bueno, creemos, ¿no?, que es una necesidad en la iglesia, ¿no?, en este tiempo de poder realmente caminar en libertad, ¿no? Creo que es algo que Dios nos está llamando, como yo siempre comento y pienso, ¿no? Dios no solo nos salvó, sino también que Él nos da la libertad, ¿no? La salvación es parte del paquete, ¿no? Pero tenemos que aprender a caminar en libertad. Y bueno, Hugo, quien más ha estado trabajando por muchos años en esta área, así que no quiero hablar mucho y bueno, comenzamos con las preguntas, ¿amén? ¿Cómo no? Adelante. Vamos con la pregunta número 1, dice aquí, en, se me perdió, dice, cuando recibimos oración de liberación y no sentimos nada, dice, ¿somos libres realmente? ¿Hay que sentir algo al momento de ser liberados? Mucha gente dice que vomita, escupe o tiene movimientos. Claro, muy interesante la pregunta porque realmente nosotros necesitamos saber si somos libres y podemos permanecer en libertad. Entonces, nosotros debemos entender que hay señales indicadoras, hay señales que nos indican que una persona es libre. Cuando nosotros estamos ministrando, nosotros vamos a recibir un discernimiento de parte del Señor. En ese discernimiento, porque estamos permanentemente dispuestos a recibir de parte del Espíritu Santo, lo que necesitamos saber que muchas veces la persona no lo dice o muchas veces no podemos nosotros dar en la tecla, pero ahí está el Espíritu Santo que nos socorre. Entonces, claro, hay señales que indican que una persona es libre. Allí se menciona, por ejemplo, cuál es una señal, por ejemplo, si la persona tiene que vomitar, no tiene que vomitar, qué siente, qué no siente. Muchas personas son liberadas a través, bueno, de esta palabra que es tan desagradable, pero la tenemos que decir, a través de vómitos. Pero no todos, porque el vómito no es un común denominador. No es que una persona necesita vomitar para ser libre. Por ejemplo, antiguamente sí se pensaba eso y se provocaba el vómito. Imaginemos que cuando una persona pasa por esta experiencia, si algo está saliendo de su organismo, es espiritual, porque es el Espíritu Santo que está haciendo una limpieza espiritual. Pero si esto no sucede, no tenemos nosotros que provocarlo.
porque si no lo que saldría del organismo es justamente, como la palabra lo dice, algo orgánico, que no tiene nada que ver con lo espiritual. De manera que cuando nosotros estamos ministrando, hay diferentes formas en que una persona puede quedar libre. Y hay movimientos del cuerpo, hay, por ejemplo, diferentes expresiones como ser, no sé, un estornudo, un grito, un eructo. Ese tipo de cosas sucede cuando uno está ministrando liberación, es algo normal. Pero no necesariamente tiene que suceder. Muchas veces no pasa absolutamente nada de las cosas que estamos hablando y la persona es libre. ¿Por qué? Porque si hay un espíritu dentro de la persona, como es un espíritu, puede salir por los poros del cuerpo sin ninguna otra manifestación. Ahora, tiene que quedar claro que lo importante para saber que una persona es libre es la paz y la tranquilidad de quien ha sido ministrado. Entonces, hay señales que nos muestran que la persona quedó libre. Esa no tiene que ser nuestra preocupación porque eso se da automáticamente cuando una persona es libre. Uno puede ver cómo la expresión de su rostro cambia por la libertad que el Espíritu Santo ha producido. Nos interesa saber por qué ese espíritu está y que se tiene que ir. Entonces, como estamos, decía hace un momento, bajo dependencia absoluta del Espíritu Santo, el Espíritu Santo nos va a dar discernimiento para saber cuándo la persona está libre. Y nosotros vamos a poder cerciorarnos de que la persona está libre. Cuando viene una persona a ser tratada en liberación, generalmente viene encadenada, viene con un problema espiritual, viene toda contraída. Hay una lucha en su interior que no le permite ser libre. Entonces, donde hay ataduras, uno puede verlo en el rostro. Puede ser un rostro donde uno vea el temor, el odio, el resentimiento, la bronca. Y cuando la persona recibe libertad, la libertad de Dios se ve en una expresión muy notable en el rostro de la persona. ¿Por qué? Porque lo que se lleva en el alma se refleja en el rostro. Entonces, los síntomas para darnos cuenta que una persona está libre es cuando la persona siente paz, cuando se distensiona, cuando se relaja, cuando puede pronunciar con toda libertad el nombre del Señor Jesús, puede alabar con toda libertad, siente paz. Entonces allí nosotros podemos claramente entender que la persona ha sido libre. Estas son las señales que nos indican cuando una persona recibe libertad. Amén, amén. Qué lindo es entender, bueno, y comprender la necesidad y saber cuándo el Señor obra, ¿no? Qué interesante saber eso, ¿no? Que sí hay señales físicas, como cambio de rostro, actitudes y cosas que demuestran, ¿no? La libertad de Jesús, ¿no? Qué lindo entender y conocer, y por eso son preguntas que muchas veces la gente, ¿no? Yo creo, y todos, ¿no? Muchas veces se lucha con eso, ¿no? Si Dios me hace libre, tiene que pasar esto. Si Dios me hace libre, tiene que pasar lo otro. Y a veces hay condiciones que, bueno, como vos describías bien, ¿no? Es espiritual, ¿no? No es tanto físico, sino es algo espiritual que está sucediendo, ¿no? Que también, obviamente, se nota en el rostro. Bueno, como vos compartías un poquito, y qué lindo es entender y conocer eso. Y vamos a la pregunta 2, ¿ven? Que dice lo siguiente. Dice, Pastor Hugo, quien trabaja en el área de liberación, bueno, junto al evangelista Carlos Anacondia, tuvimos la dicha de compartir la campaña Juntos del Dorado y otras partes de misiones. Vimos liberación y sanidades cada noche de milagros. La pregunta es cómo ministrar en medio de las restricciones ante la pandemia. Bueno, nosotros debemos continuar tres cosas que en realidad era el ministerio del Señor Jesús y es lo que nosotros ministramos y desarrollamos como ministerio evangelístico: la predicación, la enseñanza y la ministración. Entonces, no podemos hacerlo en manera presencial. ¿Cómo ministramos ante una pandemia como la que estamos viviendo? Entonces, al no poder hacerlo personalmente, al no poder hacerlo presencialmente, tenemos
en estos tiempos de gran necesidad, porque también tenemos que aclarar que hay más necesidad de ministración en estos tiempos que anterior a esta pandemia. Es decir, la gente evidentemente cada vez tiene más necesidades de diferentes índoles. Por ejemplo, los problemas que hay en la familia, en el matrimonio, es lo que más estamos ministrando. Diferentes tipos de problemas y en diferentes áreas. Y no podemos dejar de hacerlo. Entonces, ¿cómo hacemos si no puede hacerse en forma presencial? Bueno, nosotros usamos videollamadas, WhatsApp, correos, email, Zoom, todo lo que tenemos al alcance de la tecnología para poder ayudar a la gente. En mi caso, muchas veces estoy una hora y media con el celular, atendiendo a una persona, aconsejando, ministrando, porque la gente tiene mucha necesidad, y más en este tiempo de necesidad es cuando más se acerca a Cristo. Hay algunos que cuestionan esto y dicen, deberían hacerlo, las iglesias deberían estar abiertas, se debería ministrar a la gente, no habría que tener miedo, pero nosotros como cristianos debemos entender que también estamos respetando a las autoridades y estamos respetando las disposiciones que las autoridades ponen. El aislamiento es lo que evita en una medida muy importante el contagio de las personas. Entonces, la administración a la distancia es tan efectiva como estando personalmente frente a la persona. La oración a la distancia es tan efectiva como si estuviéramos orando frente a la persona en una forma presencial. Así que esa es la forma que el Señor nos ha mostrado de ministrar y realmente es efectivo. Es muy efectivo, por ejemplo, aquellos que van a estar viendo esta conversación que estamos teniendo con Elías, estas respuestas a las preguntas lo van a hacer por estos medios, así que es lo más efectivo que hemos encontrado en este tiempo. De esta manera podemos continuar ministrando a tanta gente con muchísima necesidad. Qué lindo poder, Hugo, esto que compartías, ¿no? De entender, bueno, lo que Dios puede hacer, ¿no? Y que Dios no se limita, el Espíritu Santo no se limita a un lugar, a un espacio físico, como escuchamos y recibimos testimonio de gente en las campañas que ven la campaña en vivo y se sanan y Dios los toca, son llenos del Espíritu Santo, ¿no? No hay límite para lo que Dios puede hacer. Creo que lo que Dios necesita es nuestra fe, ¿no? El creer y el confiar, y eso es suficiente para que el Señor pueda obrar, ¿no? Así que qué lindo es entender esto, ¿no? Que podemos confiar y a través de las redes sociales usarlo como herramientas para que Dios se pueda glorificar. Amén. Amén, sí. Vamos a la pregunta 3, y dice así, Hugo. Dice, las enfermedades son falta de perdón, ¿no? Está preguntando, ¿no? Y con pedirle perdón, y con pedir perdón a Dios que nos muestre, se me confundí. Las enfermedades son falta de perdón, y con pedirle a Dios que nos muestre que debemos perdonar, ¿nos libramos de esa enfermedad? Bueno, en primer lugar, sí hay enfermedades que causan problemas espirituales y esa falta de perdón, lo hemos visto en mucha gente que hemos ministrado, es uno de los problemas principales que tienen las personas. Ahora, ¿cómo saber si una enfermedad es espiritual o es física? Nosotros, en primer lugar, debemos tener en cuenta que hay que ministrar a la persona. Cada persona es distinta, cada persona es diferente, y no sacar conclusiones apresuradas. Lamentablemente, las enfermedades que una persona pueda tener son relacionadas con el pecado, y esto es incorrecto. Es incorrecto. Ahora, sí vamos a entender de que el perdón trae sanidad y trae liberación a una persona. Esto es correcto, es así. Pero muchas veces cuando hay enfermedades que son inexplicables, lo inexplicable para la gente cae bajo la interpretación de lo demoníaco. Entonces, cuando una enfermedad es producto de una atadura espiritual, depende esto de las puertas abiertas que tenga la persona. Por eso es necesario ministrar
antes de sacar una conclusión. Hay también un contagio subjetivo a través del ocultismo. Hay personas que le dicen: el problema que vos tenés es espiritual, por eso estás enfermo. Seguramente vos habrás cometido un pecado del que no te arrepentiste. Y la gente comienza a sugestionarse. Y muchos dicen: entonces, ¿qué? ¿Tengo un demonio yo porque tengo una enfermedad? En estos casos lo que hay que hacer es adoptar una posición intermedia, es decir, no descartar que una enfermedad puede ser producto de una atadura espiritual, pero también puede ser producto del organismo de la persona, porque enfermar, nos enfermamos todos los seres humanos, morimos todos los seres humanos. Ahora, hay casos, por ejemplo, y especialmente me preocupa cuando se trata de niños, por el hecho de ser más indefensos que una persona adulta, que pasan, por ejemplo, por cardiopatías congénitas, por diferentes trastornos de desarrollo obsesivo, acumulativo, compulsivo, síndrome de Down, autistas, y inmediatamente comienza a sugerirse que esos problemas son un problema espiritual o que tienen una raíz espiritual, cuando muchas veces hemos comprobado que el organismo es así y aún científicamente a través de la medicina esto se puede comprobar. Entonces, todo depende, repito, de ministrar a la persona y realmente sacar conclusiones correctas de si la persona tiene falta de perdón, odio, resentimiento en el corazón que le ha producido una enfermedad. Hemos atendido entonces personas que están deprimidas por esta situación, porque realmente están creyendo y aceptando que tienen un problema espiritual. Y en los evangelios hay muchas referencias de personas que son liberadas de espíritus inmundos, inmediatamente se produce su sanidad, pero hay otras donde acá claramente la Biblia hace una distinción entre la enfermedad y la atadura espiritual o el problema espiritual, donde no interviene ningún espíritu inmundo, donde no se reprende ningún espíritu inmundo. Por ejemplo, la Biblia menciona la sanidad de la suegra de Pedro, el siervo del centurión, la hija de Jairo, donde Jesús oró por sanidad, oró por milagro y no se reprendió un demonio pensando que la persona estaba enferma porque tenía odio, resentimiento o raíz de amargura en su corazón. Entonces, recuerden esto: adoptar una posición intermedia significa no descartar nada. Por eso hay que ministrar a la persona, y cuando ministramos a la persona, nosotros vamos a poder comprobar si hay un problema espiritual. Por ejemplo, el paralítico que menciona la Biblia, que los 4 amigos bajaron por el techo, lo hicieron con la esperanza de que Jesús orara por una sanidad y pudiera levantarse de ese lecho de enfermedad, de esa parálisis que él tenía. Sin embargo, la Biblia menciona y dice que primero Jesús le dijo: tus pecados te son perdonados. Claramente vemos acá una barrera para la sanidad de este hombre. La barrera era el pecado. Este hombre seguramente tendría culpa en su corazón y el Señor pudo discernir que había un problema espiritual, que había una gran culpa, que había un pecado que le impedía recibir la sanidad. Entonces primero ministró su corazón y le dijo, después de ministrar su corazón, tus pecados te son perdonados, y luego se produce la sanidad. Pero hay otros casos donde el Señor oró directamente por la sanidad de la persona y la persona fue sana, porque no había ningún problema espiritual, sino que había un problema orgánico. Entonces, enfermar, nos enfermamos todos. No estemos pensando que porque vino una enfermedad, nosotros tenemos un pecado que no hemos confesado. Cuando se ministra a la persona, eso ya lo podemos comprobar. Trato de ser claro con esto y de tomarme el tiempo para explicarlo,
para que también a todos les quede con claridad que no podemos nosotros juzgar a nadie, a ninguna persona, porque esté enferma. Y sí tenemos que ministrar para orar para lo que sea necesario, o liberación o sanidad. Excelente, excelente. Más claro que el agua, y creo que muy, muy práctico también, ¿no? La manera de uno entender, ¿no? La relación de la enfermedad con el pecado y cómo nosotros muchas veces no llevar esto a lo físico todo el tiempo, que es algo espiritual, ¿no? Ahora qué lindo, un lindo. Y Así tenemos, es. ahora no hubo la cuarta pregunta, Sí, dice, ¿qué tenés que hacer si tenés una atadura y no tenés nadie que tenga autoridad de Dios? Bueno, acá hay un problema, y el problema en este caso que se menciona lo tendría la iglesia. ¿Por qué? Porque claramente la Biblia nos menciona de que la autoridad espiritual ha sido delegada a la iglesia. La iglesia tiene la autoridad legítima, dada por el mismo Señor Jesucristo, y como dice, por ejemplo, en Marcos capítulo 16, del 15 al 18, donde nosotros podemos leer la gran comisión que el Señor dejó, claramente dice, todos los que creen pueden desarrollar las señales que seguidamente se mencionan. Y la primera señal que se menciona, dice el Señor, en mi nombre echarán fuera demonios. Quiere decir, todos los que creen, quiere decir que en realidad toda la iglesia, por lo menos los que creen, pueden producir liberación espiritual. El tema es que no todos están dentro de la voluntad de Dios. No todos creen en las señales y no todos están dentro de la voluntad de Dios. Pero dentro de la congregación siempre hay un grupo, algunas veces selecto, no porque sean especiales, porque la autoridad es para todos por igual, pero sí entendemos que para ministrar liberación se necesitan algunos requisitos. El primer requisito es estar bajo autoridad para tener autoridad. Yo no puedo tener autoridad si no estoy bajo una autoridad espiritual. Yo no puedo producir liberación en una persona si el Señor no me liberó primero, porque la Biblia dice, no puedo dar lo que yo no tengo. Yo tengo que estar bajo el orden establecido por Dios, yo tengo que estar bajo autoridad, bajo cobertura, no puedo ministrar a la gente en liberación viva como viva, haga lo que haga, actúe como actúe, no puedo hacerlo, sino que yo necesito vivir la vida de Dios y los principios de Dios. Entonces, yo entiendo que la iglesia es la encargada de ministrar liberación, porque además es un mandato de parte de Dios. Entonces, toda persona que concurre a una iglesia evangélica, cristiana, tiene la posibilidad de ser libre porque debe haber en ese lugar gente con autoridad para que ministre liberación. Ahora, si una persona dice no encuentro a nadie con autoridad, bueno, eso es grave, porque tenemos que entonces ver en qué condición está la iglesia del lugar donde vive esa persona. Porque la iglesia tiene las respuestas para todas las necesidades que tiene un ser humano. Entonces, yo creo que toda persona con necesidad de liberación tiene que recurrir a la iglesia y la iglesia tiene que efectuar la autoridad que Dios le dio para ayudar a las personas a que sean completamente libres. Claro, se necesita esa autoridad. Yo entiendo perfecto la pregunta, porque necesitamos la autoridad de personas que estén en fe y que sepan el trabajo que van a hacer, que puedan ayudar a identificar cuál es el problema que la persona tiene y ayudarle a producir liberación a la persona. Entonces, acá yo entiendo que la problemática está en la iglesia entonces, ¿no? Porque si no encontramos nadie con autoridad, realmente es un problema grave que hay que solucionar rápidamente porque la iglesia tiene la autoridad. Es la única fuerza sobre la tierra que puede deshacer las obras del diablo, es la iglesia.
Amén, amén, amén. Qué lindo, Hugo. Qué lindo. Y saltamos a la pregunta 4, ¿no? La pregunta 5, perdón, vengo atrasado. Dice, creo firmemente en la obra de Satanás en los hombres. Manifiestan acciones pecaminosas hasta incluso la posesión. Todo esto lo comprueba la Biblia. Creo también en el ministerio de la liberación. La duda que tengo es lo que la palabra de Dios habla en Gálatas 3:13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Aquí Pablo está hablando con los santos, creyentes en Jesús. Si Jesús libró a los santos de la maldición de la ley, ¿por qué entonces algunos santos creen estar bajo alguna maldición y por ende ser liberados? ¿Será que estos no son santos? ¿Será que Satanás forja mentira haciéndole creer que los santos que están bajo maldición, que los santos que están bajo maldición cuando no lo están? Bueno, el pasaje que se menciona allí habla de la maldición de la ley y habla también de la bendición de la gracia. Las maldiciones son reales, vienen de diferentes formas, lamentablemente sobre nuestra vida, porque el pecado original, primero y la primera mujer, ha producido maldición sobre toda la humanidad y de todos los tiempos. Las maldiciones son reales. Y las maldiciones pueden ser generacionales, las maldiciones pueden ser por palabras de maldición, y las maldiciones pueden venir por el pecado. Cuando son maldiciones generacionales, nos referimos a nuestros antepasados y ataduras espirituales que se producen producto del pecado. Y los descendientes que están bajo esa influencia del pecado también quedan bajo esa maldición. Maldición es palabra de maldición. La Biblia dice que en la lengua está el poder de dar vida o de dar muerte. Muchas veces, a través de la palabra se maldice. Muchas veces ministramos personas que en su infancia fue maldecido por su propio padre. Muchas veces consciente, otras veces inconscientemente. Pero estas palabras de maldición terminan siendo una realidad en su vida. Y otras veces el mismo pecado que la persona cometió lo lleva a vivir una vida de maldición. Ahora, viendo ese mensaje, claro, la ley nos salva, no que la gracia es la que salva. Si entrar ahora en una cuestión de la ley y de la gracia, nosotros vemos que estamos en los tiempos de la gracia. Entonces, la ley forma parte de un conjunto enlazado de normas donde una sola se rompía toda la ley. Entonces, personas no podían ser justificadas por la ley. No había modo de cumplir toda la ley. ¿Y cómo somos nosotros justificados y libres de esas maldiciones? Por medio de la fe en Jesucristo. Ahí es donde entonces las maldiciones comienzan a romperse. Ahora, la salvación no es solo el hecho de levantar la mano y decir, acepto al Señor Jesús en mi corazón. La salvación, el día que yo acepté a Jesús y Jesús entró en mi corazón, comienza un proceso a través de esa salvación de justificación. Punto número 1, la justificación. Cuando venimos a Jesús, nosotros somos culpables y al aceptarlo a Él como el Señor y Salvador de nuestra vida, inmediatamente somos declarados inocentes, justificados por la gracia del Señor Jesús. La gracia es la justificación, lo que justifica nuestro pecado, y allí entramos en un proceso de regeneración. Punto 2, justificación, regeneración. En este proceso
nosotros a lo largo de la vida vamos rompiendo ataduras, maldiciones, pecados, vamos siendo ministrados. Hay un proceso, punto 3, de liberación en nuestra vida. Justificación, regeneración, liberación, renovación espiritual, restauración. Todas estas palabras tienen que ver con un proceso que dice allí, por ejemplo, en 2 Corintios 5:17, dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Es decir, somos justificados, somos regenerados, somos renovados a través de la obra del Espíritu Santo. Porque cuando el Señor Jesús entra en nuestro corazón, recuerdo allí el Señor usando la figura del nuevo nacimiento a través de Nicodemo. Un nuevo nacimiento. ¿Cuál es el nuevo nacimiento? Cuando entramos en el orden de Dios, cuando nacemos de nuevo. Entonces, a partir de ese momento, comienza una renovación en nuestra vida, que es un proceso que va a durar hasta el día que lleguemos a la presencia del Señor. Ahora, las maldiciones se rompen, a las maldiciones se renuncia y pasamos a vivir de la maldición, pasamos a vivir a la bendición. La vida cristiana, como decía el apóstol Pablo, es una carrera que nos enseña un continuo proceso de renovación, de liberación. Por ejemplo, ustedes vean el pueblo de Israel. El pueblo de Israel no fue libre cuando salió de Egipto. Hubo un proceso de liberación, porque luego que el Señor los liberó de Egipto, los tuvo que liberar de los perseguidores, del ejército. Después los tuvo que librar cuando cruzaron el Mar Rojo. Después los tuvo que librar en el desierto. Es decir, que para llegar a la tierra prometida pasaron por un proceso de liberación, donde el Señor iba justificando, iba regenerando, iba renovando la mentalidad de ese pueblo. Por lo tanto, no tenemos que asombrarnos si alguna persona todavía no alcanzó a vivir en bendición, porque todavía tiene una maldición que permanece vigente y por eso se necesita a la persona para renunciar a esa maldición y pasar a vivir en bendición, como dice la Biblia. Amén, amén, qué lindo, qué lindo. Y bueno, la pregunta 6 está en relación con la pregunta 5, ¿no? Dice la pregunta, ¿no? Dice, las ataduras y maldiciones generacionales, ¿cómo funcionan? Estando yo en Cristo, ¿estas pueden tener autoridad en mi vida? Bueno, esta pregunta te relaciona a la anterior. Evidentemente habla de maldiciones y nosotros tenemos que renunciar a las maldiciones, como dije, para vivir en absoluta libertad. El tema de las maldiciones, digamos, merece un estudio cuidadoso a través de las Escrituras y es digno de prestarle atención, que la palabra maldición se menciona más de 250 veces en la Biblia. Además, hay diferentes palabras en griego y distintas palabras en el hebreo, aproximadamente entre 8 y 9 palabras significan maldición. Por tanto, cuando un tema bíblico tiene tanto énfasis, es tan extenso, merece un estudio profundo y cuidadoso. Claro, las maldiciones son reales. Muchas veces nuestros antepasados nos han llevado a vivir una vida de maldición. Mucha gente, por ejemplo, ha hecho pactos con los demonios para recibir favores en la tierra. ¿Y saben qué le va a reclamar el diablo por esos favores? El diablo le va a reclamar su descendencia. Entonces estamos bajo maldición. Pero hay mucha gente que produce maldición en su vida a través de sus propios dichos. Yo he escuchado gente decir, yo estoy bajo maldición, mi iglesia está bajo maldición, el diablo ha maldecido mi vida, ha maldecido mi familia.
Qué cosas tremendas, ¿no? Cómo el diablo puede trabajar en contra de las personas y cómo puede llevarlas a través de su propia palabra a que maldiciones estén vigentes. Hay un pasaje en las Escrituras, recuerdo, creo que era en Números, en el capítulo 22, si mal no recuerdo, donde dice que el brujo Balaam, cuando Balac lo llama para que maldiga a Israel, dice la Escritura que Balac llamó a Balaam porque delante suyo había un pueblo que había salido de Egipto, que era el pueblo de Israel, y que dice que cubría la faz de la tierra. Entonces, este rey tuvo temor. Habrá dicho, si estos siguen creciendo, me van a conquistar. Y entonces entendió que ese pueblo era mucho más fuerte que él, de manera que llama a este brujo muy conocido, Balaam, para que lo maldiga. Y aquí Balaam, dice la Biblia, que declara una profecía. Balaam era un brujo, pero no declaró una palabra por brujería, sino que declaró una palabra que fue la palabra que Dios le dijo, porque se metió con el pueblo de Dios y Dios intervino y él usó su boca no para maldecir, sino para bendecir. Entonces, nosotros debemos entender que Dios siempre está bajo control de todas las cosas y debemos creer que lo que Dios hace en nuestra vida es para bendición y Él es el que rompe todas las maldiciones presentes del pasado o las que nosotros mismos a veces proclamamos con nuestra palabra que van a ocurrir en el futuro. Dice el Salmo 112, la bendición del justo, habla el Salmo 112. Bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Su descendencia será poderosa en la tierra, la generación de los rectos será bendita. Bienes y riquezas hay en su casa y su justicia permanece para siempre. Por ejemplo, hay padres que muchas veces vienen para que ministremos a sus hijos. Dice, pastor, mi hijo tiene un espíritu inmundo. Mi hijo está bajo una maldición. ¿Cómo puede ser? Estamos hablando de padres cristianos, padres que son cobertura, que son escudo, que son protección. Los demonios no tienen ningún derecho de afectar a sus hijos. Entonces a veces nosotros mismos por la incredulidad estamos proclamando cosas de las cuales el diablo, que está siempre muy atento a lo que hablamos, ¿saben cómo nos conoce Satanás? Por lo que hablamos. Porque no puede leer nuestra mente ni puede conocer las intenciones que hay en nuestro espíritu. Entonces él sabe de nosotros por lo que escucha hablar de nosotros. Ahora, cuando el papá, cuando la mamá, cuando los progenitores se convierten a Jesús, se revierte esa situación de maldición y se pasa a vivir en bendición. Porque dice la Biblia que la herencia de Dios es una herencia de amor, es una herencia de protección. Dice la Biblia, no te sobrevendrá mal alguno, ni plaga tocará tu morada. Es decir, nosotros tenemos promesas en la Biblia que nos protegen. No podemos decir yo estoy bajo una maldición. Dice la Biblia, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Salmo 91. Todo lugar que pisare la planta de vuestro pie será santo, lo conquistaremos. Es decir, mucha gente dice, uy, yo compré una casa y entré en la casa y no puedo vivir en paz, no tengo paz, la casa está endemoniada, está embrujada. No puede ser posible porque la Biblia dice otra cosa y nosotros debemos declarar lo que dice la Biblia. Entonces, si hay una maldición, hay que romperla para vivir en bendición, porque la vida de Dios es vida de bendición. Amén, amén, amén. Amén. Gracias por traer luz, por traer claridad en la palabra, y esto también nos anima y nos enseña, ¿no? Creo que el tema de las maldiciones, la maldición y las maldiciones generacionales, todo es muy frecuente, ¿no? Que se pregunta, que la gente mismo pregunta, ¿no? Muchos vienen y dicen, no, yo le juré a Dios o prometí a Dios que no iba a hacer lo que mi padre hizo, que era un tomador.
y después se encuentra la vida haciendo lo mismo que el padre hacía, ¿no? Dice, pero yo lo prometí, ¿no? Y a veces la gente viene a Cristo con ese sentimiento y eso, ¿no? Y a veces son, bien como uno explican, esas ataduras, ¿no? Que no se han renunciado, que no se han roto, ¿no? Se cortó. Así es. Esas ataduras, ¿no? Que no se han renunciado, que no han sido rotas, pero qué lindo es tener luz, tener claridad, saber lo que la palabra nos enseña, ¿no? Así que acá, bueno, va a haber las más preguntas, las otras que no, que estarán, veremos si hacemos el próximo, cuándo lo hacemos, pero la verdad que es lindo poder compartir, poder tener en sí este conocimiento, ¿no? Yo creo que lo lindo de esto es lo que decías vos la semana pasada, ¿no? Continuamos aprendiendo después de tantos años y lo lindo para los que estamos caminando es escuchar y aprender, ¿no? De aquellos que están caminando y que han caminado, ¿no? Creo que queda un camino precioso por delante, ¿no? Para lo que Dios quiere hacer, así que creo que esto es parte de prepararnos también para lo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros. Así que... Pues, yo espero haber, digamos, por lo menos ayudado a las inquietudes que había, ayudado a la luz de la palabra, porque cuando uno aclara es a la luz de la palabra. Y permitime que diga esta pequeña frase para comprender lo que significa la liberación espiritual. Si un corazón cambia, cambia una familia. Si cambia una familia, cambia un barrio. Si cambia un barrio, cambia una ciudad. Si cambia una ciudad, cambia una nación. Todo tiene que cambiar a partir del corazón. Y un corazón ministrado es un corazón que ha cambiado. Wow, sencillo pero fuerte, qué lindo es conocer que todo empieza por nosotros, ¿no? La bendición comienza en la decisión y qué lindo eso también de la libertad, ¿no? Gracias por tomarte el tiempo. Ahí pienso que algunos están tomando nota y guardando esa frase, ¿no? Que es práctica y a veces una realidad. Creo que necesitamos aceptar los cambios, no nos cuesta. A mí personalmente me cuesta aceptar cambios, pero creo que es parte del caminar en Cristo, ¿no? Y creo que eso nos lleva a madurar, como dice el apóstol Pablo, y a crecer, ¿no? Así que qué lindo, te agradezco grandemente por estar acá, por acompañarnos, por estar acá dando de tu tiempo, y también la gente que está conectada, que están acá acompañando, que el Señor pueda continuar hablando a cada uno de nuestros corazones, a sus corazones, y podamos poner esto en práctica, ¿no? Poner en práctica, creo que lo que hablabas de la autoridad, ¿no, Hugo? Qué lindo es entender y saber que en el Señor tenemos autoridad, ¿no? Y creo que el desafío es creerlo, ¿no? Bueno, gracias. Un cálido abrazo para todos y estoy a disposición. El Señor los bendiga. Gracias por estar ahí, gracias por acompañarnos, el Señor te bendiga y animémonos a caminar en su palabra, a caminar en el conocimiento de Dios y a caminar también en libertad, porque nos necesitamos en este tiempo caminar en libertad, caminar sanos, que es tan necesario como hijos y como hija de Dios, que podamos caminar de esta manera, como Jesús nos enseñó y nos marcó el camino. Creo que ha sido precioso poder compartir, poder escuchar a Hugo, la sabiduría de estos tantos años, de estar ministrando en esta área de liberación y de capacidad, la paciencia que Dios ha puesto en sus manos y poder aprender de esto. Así que nuestro anhelo, nuestro deseo es que poder esto sea una herramienta para que tú lo puedas llevar a tu vida, a tu hogar, a tu entorno, a tu ministerio, lo que Dios te ha puesto a tu alrededor y que pueda ser de bendición para muchos. Si tus preguntas no han sido respondidas en este día, te pedimos disculpas por el tiempo, no hemos podido, pero vamos a estar trabajando y vamos a intentar próximamente, si el Señor lo permite, poder hacer otro en vivo con el favor de Dios y ahí sí poder responder las preguntas que quedaron también pendientes de esta vez. El Señor te bendiga.